Y compañeros, ya casi para cerrar con este tema del sistema nervioso autónomo. También tiene sus ramas eferentes y aferentes. Y aparte lo podemos dividir en sistema nervioso simpático y parasimpático, o neuronas simpáticas y parasimpáticas. En cuanto a las primeras, son las eferentes y aferentes. El autónomo tiene de las dos. Unas que van del encéfalo hacia los órganos, que son las eferentes, y otras que llevan el impulso nervioso en sentido contrario, de los órganos hacia el encéfalo, que son las aferentes. Pero aquí surge una nueva clasificación: neuronas simpáticas y parasimpáticas. Ya dijimos que las eferentes conducen los impulsos nerviosos del sistema nervioso central hacia los órganos efectores u órganos blanco: corazón, intestinos, estómago, etc. Este proceso ocurre por la acción de tres tipos de neuronas eferentes, que son, aquí vamos a ver ya más a profundidad las eferentes: neuronas preganglionares, ganglios y neurona postganglionares. Las preganglionares salen del cerebro o de la médula y llegan a una, hagan de cuenta, como una terminal, a un lugar donde se concentran varias neuronas que se llaman ganglios nerviosos. Estos transmiten el impulso nervioso a las neuronas postganglionares, ¿sí? Entonces está tan organizado el sistema que tiene ganglios. O sea, no es la neurona así, una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, hasta que llega a mi dedo. No. Salen del encéfalo, se distribuyen por la médula espinal, y de la médula espinal tienen que pasar por una central, un conjunto de tejidos y de células nerviosas que se llaman ganglios, y de ahí sale el impulso otra vez, y ahora sí llega hasta donde tiene que llegar. Por ejemplo, es como ir de aquí hasta Monterrey. Tengo que pasar a lo mejor por carreteras, autopistas, y a lo mejor el camión se para 3 veces en alguna terminal, ¿no? Y de ahí se reabastece, se distribuye, se bajan unos, se suben otros, etcétera. El chofer se toma un cafecito si se va durmiendo, etcétera. Todo esto para organizar de mejor manera nuestro transporte, ¿verdad? Pues igual aquí, los ganglios concentran conjuntos de neuronas, ¿sí? Neuronas preganglionares vienen del encéfalo, salen de la médula y llegan al ganglio. Y del ganglio salen otras neuronas que se llaman neuronas postganglionares. Post quiere decir después de, postganglionares. Y ahí sí, esas ya llevan el impulso nervioso y los neurotransmisores hacia los órganos que deban de llegar. Entonces, ¿qué tenemos en esta diapositiva? Una neurona o axón preganglionar. ¿De dónde sale? Sale de la médula espinal. ¿Y de dónde viene el impulso que llega a la médula? Pues viene del encéfalo, que estaría como por acá arriba, ¿no? ¿Ok? Bueno, es un axón o neurona preganglionar. Las neuronas postganglionares nacen en los ganglios y llegan hasta los órganos efectores, como los músculos de las vísceras, el músculo el músculo cardíaco y las glándulas exócrinas. Estamos viendo el sistema autónomo, ¿ok? Aquí no estamos viendo músculos de los pies, de las manos. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos viendo el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Bueno, entonces esto ocurre de la siguiente manera. Vamos a ver si hay esquemita. Ahí está. Fíjense, entonces la ruta completa sería encéfalo, nervios que llegan a través de la médula
espinal, de la médula espinal, de alguna de las áreas, ¿verdad? Donde vemos ahí las regiones, sale un axón o neurona preganglionar, llegan a un lugar que se llama ganglio. En el ganglio todo se transmite, se verifica, se revisa, se distribuye a través, ahora sí, de una neurona postganglionar o axón postganglionar, y llega al órgano efector. En este caso el órgano efector pues es el músculo que está en los intestinos. Podría ser al corazón, podría ser a los pulmones, podría ser al estómago, podría ser ¿cómo se llama? Al diafragma, etcétera. Todo dentro del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Neuronas aferentes. Neuronas aferentes del sistema nervioso autónomo. Son las que conducen el impulso desde los órganos, ¿sí?, a la médula ósea y al cerebro. Son las encargadas de las respuestas reflejas. Son autónomas, tú no tienes control sobre de ellas. Los reflejos, por ejemplo, los de la planta del pie, que te hacen doblar los dedos hacia abajo, son autónomas, tú no lo puedes controlar. Cuando se hace percusión en ciertas partes de las articulaciones, por ejemplo, pues se puede alzar, por ejemplo, la pierna de manera autónoma. ¿Ok? Bueno, entonces el impulso, ¿de dónde va? Va de los órganos a la médula y de la médula al cerebro. ¿Ok? Bueno, y un ejemplo pues son las respuestas reflejas. En este caso, aquí se está estimulando un conjunto de nervios que están en la parte de la rótula, entre la rótula y la tibia. Y lo que estamos viendo es el reflejo rotuliano o reflejo tendinoso profundo. Cuando un médico golpea con un aparatito como el que están viendo ahí, ¿verdad?, esa parte del tendón pues está provocando una señal. Esa señal es transmitida por las neuronas aferentes, ¿sí? Ese estímulo llega a los músculos de los cuádriceps, ¿sí?, a los femorales inferiores, y puede transmitirse a través de la médula espinal, integrar ahí un mensaje que llega al cerebro para que de manera opuesta, ¿sí?, fíjense por dónde va el estímulo aferente, va a través de los nervios que irrigan el músculo cuádriceps. ¿Sí lo ven? Y luego el cerebro genera una respuesta, la transmite también por la médula espinal, y la respuesta es que tanto los cuádriceps como los femorales inferiores se muevan y hagan que el pie se levante. Esto, como ocurre, digamos, casi a la velocidad de la luz, rapidísimo, es instantáneo. En una persona que no tenga daño neuromotor, pues ocurre así. Entonces, son neuronas sensoriales aferentes las que llevan el impulso. Neuronas motoras son las que regresan la respuesta. Neuronas que conectan unas con otras son interneuronas. ¿A qué nivel? Al nivel de la médula espinal. ¿Ok? Obviamente aquí puede haber ganglios intermedios, ¿sí? Ganglios donde vemos, ya sabemos que hay neuronas preganglionares y luego postganglionares en ambos sentidos. Bueno, ahí está una bonita imagen de las neuronas. Aquí está el soma, aquí están las dendritas,
Seguramente la parte más gruesa es un axón. Aquí esto representa, esto que está aquí iluminado, pues puede ser la corriente eléctrica pasando a través de los nódulos de Ranvier y de las vainas de mielina, ¿verdad? No se manifiestan aquí. Esto es muy artístico, no está tan esquematizado. Bueno, para que sigamos familiarizándonos. Decíamos que hay neuronas simpáticas y parasimpáticas. Muy bien, ¿a qué se refiere eso? Las neuronas simpáticas no son las que son agradables y cuentan chistes, ¿no? Simpático es un conjunto de neuronas que nacen en la región torácica y lumbar. Torácica y lumbar de la médula espinal. Liberan principalmente adrenalina y noradrenalina, dos neurotransmisores, adrenalina y noradrenalina. Entonces, región torácica, esta región lumbar más abajito por aquí así, ¿no? Bueno. Su acción se manifiesta en situaciones que producen tensión, miedo, frío, hipoglucemia, ejercicio, traumatismos, fobias. Tienen que ver con las sensaciones, inclusive algunas que nos generan emociones, por ejemplo, miedos, ¿no? Ok. Las neuronas simpáticas que producen adrenalina, por ejemplo, liberan esta sustancia en situaciones de alerta. Es una sustancia liberada por la acción del sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos algo que nos causa escozor, miedo, asco, terror, etcétera, detectamos esto a través de nuestros órganos de los sentidos, y una respuesta simpática es que haya una emoción, la cual nos obliga a tener una reacción, en este caso una reacción negativa, puesto que en mi caso personal, pues no es agradable de repente toparme con una víbora, ¿no? Entonces toda esta información es procesada de manera simpática. Se ha visto que estas neuronas, que se llaman así simpáticas, ¿verdad?, tienen que ver con estas reacciones: miedo, frío, tensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Las otras neuronas se llaman parasimpáticas. Se originan en la región craneal y sacra. Región craneal y sacra. Y la región craneal incluye cervical también. De la médula espinal, y se unen a los ganglios cercanos a los órganos efectores. Estas realizan varias funciones involuntarias. Fíjense, por eso están conectados los nervios a los órganos que deben estar funcionando las 24 horas: pulmones, hígado, estómago, intestino grueso y delgado, ¿sí? Riñones, vejiga urinaria, útero, ovarios, escroto, pene, ¿sí? Obviamente estas tres ramas pélvicas hacia los órganos de la parte inferior de la cavidad abdominopélvica, y entre estas tres ramas y las que surgen de la región craneal, pues van a inervar, van a llegar a órganos involuntarios autónomos. Ya lo decía, el corazón, pulmones y todos esos órganos que ustedes ven aquí deben de estar trabajando todo el tiempo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de las neuronas parasimpáticas? Que son las que regulan al sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Estas neuronas parasimpáticas tienen que ver con los movimientos involuntarios, con los movimientos autónomos, con los movimientos donde yo no tengo nada que ver, ¿verdad?, pero que son vitales.
Otras neuronas que salen aquí del encéfalo directamente, pues ahí no recorren mucho, llegan al ojo, por ejemplo, a las lágrimas, a las glándulas lacrimales, ¿sí? A las glándulas submandibulares y sublinguales, a la glándula paratiroides, bueno, todas estas glándulas son de secreción interna, ¿sí? Y tienen que ver con procesos de digestión, con procesos de metabolismo de las grasas, por ejemplo, y de algunas otras cosas más. Llegan a los ganglios submandibulares, ganglios ópticos, que tienen que ver con la percepción del sonido, con cómo se mueve dentro de nuestro oído los diferentes componentes de este para poder captar y transmitir ese sonido hacia el cerebro también. En fin, compañeros, aquí tenemos este esquema, ¿sí?, del sistema parasimpático. Había uno del sistema simpático, ahorita nos regresamos. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que ya la respondí como 3 veces, pero que te la planteo. ¿Por qué razón se considera que estas neuronas son indispensables para la vida? ¿Por qué? Lo acabo de comentar, ya lo había comentado anteriormente, cuando vi el sistema nervioso autónomo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí va a estar la respuesta. Pero antes me voy a regresar al esquema de la división del sistema simpático. Lo anterior fue parasimpático, esto es el simpático, que lo vi muy rápidamente, no lo expliqué. Bueno, aquí salen los paquetes nerviosos, ¿sí? Y hay ganglios que se derivan de las regiones torácica y sacra, ¿sale? Así nos lo marca torácica y lumbar, perdón. Torácica y lumbar, sacra no. Torácica y lumbar, el sacro está hasta acá abajo. Bueno, torácica acá arriba y lumbar un poquito abajo de la torácica sin llegar hasta el extremo. Bueno, ¿qué salen de ahí? También nervios. Nervios que igualmente van al corazón, van a las glándulas, van a los ojos, pero que producen otras reacciones, ¿sí?, que tienen que ver con estados emocionales. Por ejemplo, aquí estas neuronas, en lugar de regular el ritmo cardíaco de manera, digamos, autónoma, dependen también de las emociones, de que esté percibiendo a través de los órganos de los sentidos internos y externos el cuerpo humano. ¿Ok? Se conectan las de arriba, bueno, con los ojos, con las glándulas paratiroides y tiroides, con el corazón, con vasos sanguíneos, los principales, que son la aorta y la vena cava superior, por ejemplo, que son las que llegan al corazón. También se conectan con algunos ganglios de las regiones inferiores y medias, ¿sí?, la cavidad abdominal. Bueno, y también irrigan todos los demás órganos que irrigan el resto de las neuronas parasimpáticas. ¿Ok? La piel también es inervada a través de nervios. Y bueno, nada más que su efecto es otro, ¿sí? Su efecto es otro. ¿Ok? Bueno, este es lo simpático, se manifiesta en estas situaciones. ¿Ok? Y las parasimpáticas no dependen de esas emociones, sino que todo el día están chambeando. ¿Ok? Bueno, ahora la pregunta era esa: ¿por qué se considera que las neuronas parasimpáticas son indispensables para la vida? Pues son indispensables para las funciones orgánicas, como los procesos digestivos y la eliminación de desechos, micción o el acto sexual, ¿sí? Por esto son necesarias para la vida, porque están regulando muchas de las actividades del sistema nervioso autónomo, y donde se detenga alguno de estos procesos, pues corre peligro la persona de perder la vida. ¿Ok?
¿ok? Por eso son importantes para la vida. Todas son importantes para la vida, pero estas son las que son de mucha importancia. Podemos tener pérdida de movilidad, por ejemplo, por daño en neuronas motoras. Podemos perder movilidad parcial o total de algún miembro. Pero si pierdes movilidad en tu músculo cardíaco, pues ya estás en peligro muy serio, pues, de muerte. El sistema nervioso parasimpático participa en la regulación del aparato cardiovascular, del aparato digestivo y del aparato genitourinario, ni más ni menos. El corazón está hecho de músculo estriado especial, músculo cardíaco, que tiene una tasa bajísima de fatiga comparado con el resto de los músculos del cuerpo, que está funcionando las 24 horas del día desde que naces hasta que te mueres, que tiene que estar muy bien reguladas esas contracciones, que no puede haber ni una aceleración, ni una taquicardia, ni una bradicardia, es decir, una aceleración, una irregularidad o una disminución de ese impulso eléctrico y de esa liberación de neurotransmisores, porque es el corazón, tiene que funcionar con exactitud, porque si no funciona con exactitud puede haber daño a las válvulas, puede haber daño dentro de las cavidades, puede haber daño inclusive al nivel de las arterias y las venas, la vena pulmonar, la vena cava superior, la aorta, etcétera, el arco aórtico que está cerquita de ahí, de la salida de la sangre del corazón. En fin, ya lo van a ver cuando vean sistema circulatorio. Entonces, imagínense la importancia enorme que esté bien reguladito este sistema. No puede haber errores, no puede haber daño. Cualquier daño a nivel cardíaco supone un riesgo de muerte prácticamente. Una válvula que no selle bien, una arritmia cardíaca que de repente lata tu corazón aceleradamente y caiga y vuelva a subir y otra vez vuelva a caer, cosa que hacen algunas drogas, por ejemplo, ¿sí? En fin, hay tejidos como el hígado, riñón, páncreas y tiroides que reciben inervación parasimpática, lo que sugiere que el sistema parasimpático participa en la regulación de tu metabolismo. Muchas glándulas de tu cuerpo van a regular el metabolismo, es decir, cómo transformas tus alimentos en sustancias realmente nutritivas. Y si ese metabolismo se ve alterado, bueno, pues puedes sufrir muchos síndromes, puedes tener enfermedades graves, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad en parte, bueno, pues metabólica, porque no se está produciendo insulina la necesaria o de buena calidad para poder, o hay una alergia a la insulina, lo cual provoca rechazo de la misma y bloquea su acción, de tal manera que el azúcar te va a estar dando vueltas en enormes cantidades en tu sangre y nunca va a llegar hacia el interior de la célula, porque es lo que hace la insulina, meterla, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién regula quién ayuda a regular todo esto? Pues el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Las hormonas parasimpáticas equilibran las acciones del sistema simpático. O sea, el sistema simpático se dispara. Hay una emoción muy fuerte y bolas, me asusto o me emociono demasiado, y si no hay una respuesta del sistema parasimpático, no vuelvo a mi equilibrio. Es una cuestión de homeostasis. Y ya debemos de saber a estas alturas que la homeostasis es la capacidad de autorregulación de mi cuerpo para no exceder ciertos límites que me pueden llevar a una disfunción, a una malfunción o a la muerte. ¿Sale? Entonces, las arterias, hoy nomás, los nervios parasimpáticos, pues equilibran al simpático. El simpático ya ves que tiene que ver con las emociones, ¿no? Si ves una viborota ahí te puedes morir del infarto si no entran tus hormonas
y estimuladas por tus neuronas parasimpáticas. Entonces, de manera coloquial, a este sistema parasimpático se le da el nombre de descansa y digiere, que provoca un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo, tras una emoción muy fuerte. Por eso muchas terapias son bastante agresivas a veces, porque se llevan a un grado extremo las emociones, y después de llevarlas a un extremo emocional muy profundo, entran la rama parasimpática y comienza a provocar la secreción de hormonas como la dopamina, ¿verdad? Que van a disminuir esas emociones alteradas, y el llanto y sacar esas emociones, ya descansar, etcétera, va a provocar que tú sientas pues eso, una sensación de relajación. También el mismo efecto tiene el ejercicio de alta intensidad, ¿no? O el trabajo de alta intensidad, y cuando dejas de hacerlo, pues viene ese restablecimiento de ciertos neurotransmisores parasimpáticos, ¿verdad? Que son los que te vuelven a poner en un estado de bienestar, digamos. Y aquí vemos una tabla. Esta tabla la analizamos en el siguiente video, compañeros.